El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 18. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Parábola del festín de bodas. Ítem 2. El incrédulo se burla de esta parábola, que le parece de una sencillez pueril, porque no comprende que se pusiesen tantas pegas para asistir a un festín, y aún menos que los convidados llevasen la resistencia hasta el extremo de matar atrozmente a los enviados del señor de la casa. Las parábolas, dice, son sin duda figuras, pero es preciso que no traspasen los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegorías y de las fábulas más ingeniosas, si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús sacaba las suyas de los usos más cotidianos de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual hablaba. La mayor parte tienen por objeto hacer penetrar en las masas la idea de la vida espiritual. Muchas veces el sentido solo parece ininteligible porque no se aparta de este punto de vista. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos, en donde todo es alegría y felicidad, a un festín. Por los primeros convidados hace alusión a los hebreos que Dios había llamado los primeros al conocimiento de su ley. Los enviados del Maestro son los profetas que venían a exhortarles para que siguieran el camino de una verdadera felicidad, pero sus palabras eran poco escuchadas. Sus advertencias eran despreciadas y aún muchos fueron muertos alevosamente, como los servidores de la parábola. Los convidados, que se excusan diciendo que tienen que cuidar sus campos y sus negocios, son el emblema de la gente de mundo que, absortos por las cosas terrestres, son indiferentes a las celestiales. Era una creencia muy extendida entre los judíos de entonces que su nación debía adquirir la supremacía sobre todas las otras. En efecto, Dios no había prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra, pero siempre tomando la forma por el fondo, creían en una dominación efectiva y material. Antes de la venida de Cristo, a excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esta idea quedó en el estado de sistema personal, pero en ninguna parte fue aceptada como verdad fundamental, sino por los pueblos iniciados que ocultaban sus conocimientos bajo un velo misterioso e impenetrable para las masas. Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo, y a ellos transmitió Dios su ley, primero por medio de Moisés y después por medio de Jesús. De este pequeño foco salió la luz que debía esparcirse por todo el mundo, triunfar sobre el paganismo y dar a Abraham una posteridad espiritual, tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, al rechazar la idolatría, habían rechazado la ley moral para dedicarse a la práctica más fácil de las formas exteriores. El mal llegó a su colmo. La nación esclavizada estaba destrozada por las facciones y dividida por las sectas. La misma incredulidad había penetrado hasta el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarnos a la observancia de la ley y abrirles los nuevos horizontes de la vida futura. Convidados los primeros al gran banquete de la fe universal, rechazaron la palabra del celestial Mesías y le hicieron perecer. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su primera iniciativa. Sería injusto, sin embargo, acusar al pueblo entero de este estado de cosas. La responsabilidad incumbe principalmente a los fariseos y a los saduceos, que perdieron la noción por el orgullo y el fanatismo de unos y por la incredulidad de otros. A estos, sobre todo, compara Jesús con los convidados que rehusaron la comida de las bodas. Después añade: el Señor, viendo esto, hizo convidar a todos aquellos que se encontraran en las encrucijadas de las calles, buenos y malos. Pretendía decir con esto que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que si éstos la aceptaban, serían admitidos al festín en el puesto de los primeros convidados. Pero no basta ser convidado,
No basta llevar el nombre de cristiano ni sentarse a la mesa para tomar parte en el celestial banquete. Es necesario, ante todo, y con expresa condición, llevar la ropa nupcial, es decir, tener la pureza de corazón y practicar la ley según el Espíritu. Y esta ley está completa en estas palabras: sin caridad no hay salvación. Pero entre todos aquellos que oyen la palabra divina, qué pocos hay que la guarden y saquen provecho de ella, qué pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por esto, dijo Jesús, serán muchos los llamados y pocos los escogidos.